Saludamos con mucho cariño y gratitud a cada una de nuestros hermanos y hermanas que son parte de este curso que le hemos llamado Caminando a través de la Biblia, en el cual estamos ciertamente dando una breve visión muy sintética sobre aquella sección de la Biblia que nosotros conocemos como los libros históricos. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el libro de Reyes, pero en su primera parte, es decir, Primero de Reyes, que nos presenta en una forma panorámica, Primero de Reyes, el nombramiento de Salomón como rey, la muerte del rey David, y luego allí en el capítulo 12, la muerte, por cierto, de Salomón, la división del reino, y termina finalmente en el último capítulo, el libro Primero de Reyes, allí con el rey Ocosías gobernando en Israel y el rey Josafat gobernando en Judá. Así que no más explicaciones y les invito a, pero les recuerdo, ¿leyeron el libro Primero de Reyes? Porque es importantísimo que antes de ver el video, primero hayan leído el libro. Así que si no lo han hecho, esperen, lean el libro para que la próxima semana vean el video y tengan el complemento completo de la exposición de la clase y asimismo también ustedes puedan ser enriquecidos a través de la lectura de la palabra de Dios. Les invito entonces a continuar con nuestro video expositivo relacionado con el libro Primero de Reyes. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una breve introducción a los libros Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Y en esta oportunidad, de acuerdo al orden precedente que cada uno de ellos tiene en las Sagradas Escrituras, nos vamos a enfocar en el libro Primero de Reyes. Algunos antecedentes que compartiremos con ustedes son comunes. ¿Por qué razón? Porque en un principio, en la compilación hebrea, conocido por cada uno de nosotros como la Tanaj, en ella Reyes era un solo rollo. Luego, después cuando se hace la traducción al griego, entonces se divide en dos rollos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir sobre estos libros? En primer lugar, que su autor todavía es desconocido, aunque algunos lo atribuyen a Jeremías. Lo otro que podemos decir es que estimamos que es un escritor que en cierta medida se ayudó en parte de algunos apuntes ya existentes, como por ejemplo el libro de los Hechos de Salomón, que son mencionados allí en Primera de Reyes 11:41, el libro de las historias de los reyes de Israel, que lo encontramos ahí en Primero de Reyes 14:19, y por cierto también el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que lo encontramos allí en Segundo de Reyes 14:29. Por cierto, el periodo que abarca el libro de los reyes es aproximadamente de el 970 antes de Cristo y cubre específicamente como hasta el 850. Estamos hablando del libro Primero de Reyes. Y por cierto, cubre desde el ascenso de Salomón al trono hasta su muerte y la división del reino, en la cual luego estuvieron gobernando, y concluye allí con el rey Josafat del reino de Judá y con el rey Ocosías del reino del norte. Nosotros ya hemos visto en gran parte los primeros tomos correspondientes a la sección de los libros históricos. Ya pasamos el tiempo de afianzamiento, estamos entrando ahora en el tiempo de los reyes y en la parte media de ello, específicamente en Reyes. Luego veremos Crónica y para luego concluir con Edras, Nehemías y Esther. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el contenido del mensaje? El propósito del compilador del libro de Reyes. No es tanto escribir historia como transmitir un mensaje, sino que lo que Dios espera es que la nación total cumpla a través de las leyes que dio por Moisés. O de lo contrario, ciertamente que habrían severos castigos por quebrantarlas. Bueno, y así es como vemos verdaderamente a hombres humanos que Dios puso
para gobernar su nación, pero que sin embargo no le fueron fieles la mayoría de ellos. Y así es como están registrados sus hechos, como nosotros los leímos, como lo hemos observado. Cuando vemos a través de la escritura hebrea, se conocen como Melahim Aleph, refiriéndose a Reyes sección 1, y en griego es prota basileos. De igual manera se refiere a primero de Reyes. Ya hemos dicho que originalmente era un solo rollo. Y luego, cuando ya se hace la traducción al griego koiné, entre el año 250 y el año 150 a.C., entonces cambia al nombre que nosotros le conocemos hoy en día. De proto-basileos pasó al nombre en español primero de Reyes. Ahora, su nombre evidentemente que deriva de allí el ejercicio de la monarquía, que fue encabezada por Saúl, luego viene David, luego Salomón y así otros reyes sucesivos. En relación con el autor, ya lo hemos mencionado, que se da como la tradición lo indica, como la autoría de Jeremías. Pero por cierto que para aquel que lo escribió existían otros también escritos históricos de antecedentes con los cuales se ayudaron para el desarrollo escritural final de estos libros. Ahora hay algo que nosotros podemos rescatar de cada uno del encabezamiento de la narrativa de los reyes de Israel o de Judá. Cada libro en sí usa un método en particular al mostrar la vida de los reyes. Y ellas siguen un modelo constante. Primero, por ejemplo, está la identificación del rey, el nombre, y en segundo se menciona su edad. En tercero se da el nombre de su madre. En cuarto se menciona la duración de su reinado. Y como quinto punto, el juicio valorativo de su reinado. ¿A qué se refiere? Si hizo lo bueno delante de Dios, se hizo lo malo delante de Dios, si realmente adoró a Dios con integridad o siguió haciendo cosas en los altares. Esto último, por ejemplo, está hecho en base a consideraciones morales y religiosas más que políticas o militares. Por ejemplo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los juicios acerca del rey están basados en la ley deuteronómica y en la unidad y en la santidad del santuario. Todos los reyes son considerados por su pecado de edificar lugares altos, lugares donde el pueblo acostumbraba a sacrificar y quemar incienso. En el estilo en que nosotros lo tenemos escrito, es como una narración. Y por cierto que el propósito es cómo empezó una nación. La levantó Dios y luego cuando ellos empezaron a administrar a través de las ordenanzas que Dios les dio y no las siguieron y no las obedecieron, bueno, finalmente terminaron siendo un reino dividido y que finalmente terminan ambos, tanto el reino del norte como el reino del sur, terminan en apostasía y en cautiverio. Aquí hay un breve cuadro donde nosotros podemos apreciar el tiempo en que estuvo en ejercicio cada uno de los reyes y específicamente Primero de Reyes tiene destaca el trabajo de los tiempos de Salomón en la construcción del templo, la construcción de su propia casa y por cierto también cómo hizo alianza con otros reyes y logró levantar la popularidad y la hegemonía del reino de Israel. Si bien es cierto, aquí hay algo que tenemos que aclarar, que la tradición judía propone que quien escribió Reyes fue Jeremías. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que esto es poco probable? Debido a que los acontecimientos que están registrados en el libro Segundo de Reyes, por ejemplo, del 25 del versículo 27 al 30, ocurrieron en Babilonia. En consecuencia que Jeremías en ese mismo tiempo no estaba en Babilonia, sino que estaba en Egipto. Así lo señala Jeremías 43 del versículo 1 al 7. Y si hubiese existido, por lo menos tendría alrededor de unos 85 años. De modo que es mejor aceptar que la identidad del autor no es conocida y que permanece todavía como desconocida hasta nuestros días. Si nosotros podemos recalcar es que tal vez se escribió no solo con la ayuda de los escribanos,
o de algún escribano en particular, sino también con el aporte que cada profeta en su tiempo hizo a las narraciones de los distintos reyes y de los distintos sucesos que nos presenta la Sagrada Escritura. El libro nos presenta tres grandes divisiones. Parte el Reino Unido, desde el capítulo 1 al capítulo 11. Luego está el reino dividido, es decir, Salomón muere en los versículos finales del capítulo 11 está registrado su muerte y luego asume Roboam, quien no sabe llevar el reino, y entonces eso da origen a la división del reino. ¿Y quién asume el reino del norte? Un hombre que había sido vasallo de Salomón. Y después de esta división aparecen distintos reyes, tanto en el reino del sur como el reino del norte, y entramos al capítulo 17 al 22 con la apostasía de Israel, y donde sobresale la mala, la nefasta, la repudiable administración de Acab y la pletórica manifestación del Dios eterno a través de las palabras y de los hechos y de las acciones del profeta Elías. El contenido del libro Primero de Reyes, desde el capítulo 1 al 22, considerando que este libro contiene 22 capítulos, 816 versículos y 24.524 palabras. Por cierto que fue escrito desde las tierras de Israel como un testimonio para los futuros y para los que estaban en ese momento, los judíos, y hoy es una enseñanza a nuestra vida para cada uno de nosotros. Transcurre más o menos en el periodo del libro Primero de Reyes, aproximadamente hay unos 125 años, lo que cubre este periodo del libro Primero de Reyes, donde se termina el Reino Unido, luego parte el reino dividido a partir del capítulo 12 y termina ahí en una administración entre Josafat y Ocosía. Del capítulo 1 al 4 tenemos los inicios de Salomón, del 5 al 8 las edificaciones, tanto las particulares como el templo, y por cierto del 9 al 11 la fama de Salomón y la caída de Salomón. Ahí vamos a tener la reina de Saba, por ejemplo. Del capítulo 12 al 14 tenemos la división del reino, del capítulo 15 al 16 la sucesión de distintos reyes. Del 17 al 19, ahí está la presencia de Elías como profeta, uno de los profetas orales que encontramos en las Sagradas Escrituras, como así también lo es Eliseo y muchos otros. ¿Por qué se llaman así orales? Porque no hay un registro, un libro con el nombre de ellos, como es el caso de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y los 12 profetas menores. Por eso se conoce como profeta oral. Y del 20 al 22 tenemos el reinado del rey Acab, quien estaba casado con Jezabel, una mujer de Sidón, una mujer apóstata, quien corrompió toda la integridad moral y ética del reino del norte, haciendo construir templos y trayendo dioses paganos al reino del norte. Como habíamos mencionado al principio, el libro está dividido en tres partes y la primera sección correspondiente al capítulo 1 al 11, que nos presenta el reino y la gloria de Salomón, que comprende del capítulo 1 al 4. Luego tenemos la sabiduría y riqueza de Salomón, fama y caída de Salomón, que están del 4 al 8, y luego la apostasía y la declinación y su muerte, que sigue del 9 al 11, a los versículos finales. Ahí está registrada la muerte de Salomón. Recordando un poco los antecedentes del rey David, que están contenidos allí en 2 de Samuel 3, del 2 al 5, recordemos los hijos que le nacieron a David en Hebrón, y entre ellos el primogénito Amnón. Recordemos que después tuvo un problema ahí al violar a Tamar, que era una hermana de Absalón, y finalmente este hombre termina muerto. El segundo, que es Kileab, que en verdad también significa Daniel. Y el tercero, Absalón, y luego viene el cuarto, Adonías, quien fue el que finalmente quería quitarle el trono a Salomón. El quinto, Cefatías, y el sexto, Itream, hijo de
Egla. ¿Por qué colocamos estos antecedentes? Porque después vamos a oír, por ejemplo, el nombre de Adonías un poco en los capítulos subsiguientes. Entonces es importante saber qué pasó con ellos. Bueno, algunos murieron. En el caso de Amón y de Absalón, se subentiende que Gilead también falleció y el que estaría quedando, digamos, sobreviviente sería Adonías. Por eso que él quería tomar el control del reino en algún momento. Entonces ahora vamos a comentar desde el capítulo 1 al capítulo 4. ¿Qué encontramos en el capítulo 1? En los primeros versículos tenemos allí el contenido donde ya David estaba viejo y la verdad es que era costumbre de ese tiempo que una sierva joven pudiera estar allí dando cuidados a una persona anciana, como en este caso era el rey David. Y dice que le buscaron una mujer de Sunem, una mujer de la tribu de Isaacar, era esta mujer Abisag, y la cual le trajeron, y dice que la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Es evidente, no nos tienen que decir si era un hombre mayor de 80 años. Y entonces ahí en ese momento, en esa debilidad del hombre como anciano, aparece Adonías, el cual quería usurpar el trono. Adonías era hijo de Agit, eso lo encontramos en el versículo 5 del capítulo 1, y por cierto, este empieza a urdir allí algunas cosas, y ¿qué es lo que hace? Dice que se había puesto de acuerdo con quién, con Joab, hijo de Sarvia. Joab era sobrino de David, porque Sarvia era su hermana, pero este Adonía había logrado romper la fidelidad y la lealtad de este hombre que era el jefe de las fuerzas militares y lo había llevado para su lado. Y junto con ello también había corrompido allí el pensamiento del sacerdote Abiatar. Entonces, Adonías para asumir como rey, lógico, ya tenía un jefe de ejército y también tenía un sacerdote. Entonces ahora lo que le faltaba era convocar pueblo para convertirse en rey. Pero finalmente esta situación no imperó porque allí interviene ciertamente el Dios eterno, lo que él tenía establecido, y Natán, el profeta Natán, que es otro profeta oral, así como lo era Elías, Eliseo, Micaías, un viejo profeta, un profeta y otros que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura como Ido y Hulda y otros profetas. Entonces aconsejaron a Betsabé y fueron donde el rey y le presentaron a Salomón. Entonces finalmente el rey toma a bien y termina siendo allí a partir del versículo 28, dice que el rey David proclama a Salomón como rey. Pero aquí hay algo interesante en este capítulo. Los reyes de Israel no los vemos a ninguno de ellos montar un caballo cuando ellos asumen su ascenso. Ellos cabalgan en mula. De hecho, el rey David le envía su mula para que monte Salomón y manda también al profeta Natán y manda al sacerdote Sadoc y a Benaías, que también era un consejero, hijo de Joiada, otro sacerdote de los ereteos y a los peleteos, los cuales montaron a Salomón en la mula del rey. Eso dice el versículo 44 del capítulo 1. Una vez que Salomón fue ungido rey, allí en Guión fue pero una fiesta muy grande, un alboroto, y ese alboroto lo escuchó Adonía, entonces se fue al lugar donde estaba el tabernáculo y entró allí, dice, y temiendo de la presencia del rey Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber ciertamente a Salomón en ese momento, y entonces que eso es lo que hace Salomón, porque este hombre tenía miedo de que él lo matara. Y el rey le dice, y lo trajeron al altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Eso está en el versículo 53 del capítulo 1. Es decir, la primera misericordia que hace Salomón, sabiendo que su hermano en cualquier momento se podría rebelar contra él y formar una rebelión, sin embargo, le perdona la vida, haciendo honor a su nombre. Su nombre significa pacífico.
Por eso que ese es el primer acto que él hace mostrando misericordia y bondad hacia su propio hermano que le quería usurpar una bendición que había sido dada por Dios, no por los hombres. En el capítulo 2 nosotros encontramos cuando ya David le da algunas órdenes a Salomón, ya está sintiendo David que la muerte viene por él, entonces él había dejado algunas cosas inconclusas durante su vida y ciertamente que dice la escritura que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Así continúa y luego le hace ver algunas cosas que habían quedado a medio camino y él no había tenido tiempo para solucionarlas. Por ejemplo, allí en el versículo 5 del capítulo 2 dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Y ciertamente que Joab, siendo su sobrino, hijo de su hermana Sarvia, no había hecho cosas muy buenas en favor de su tío. Por ejemplo, había dado muerte a uno de los mejores generales del rey Saúl, a quien David respetaba. Entonces ya ahí tenía una situación, mató a Abner, luego mató a Amasa y hijo de Jeter, dice, entonces que había derramado sangre en tiempo de paz y no en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque estos hombres no habían caído en combate, sino que cayeron bajo la mano de Joab. Entonces ahí está la intervención de David que le deja la decisión a Salomón. Luego también le habla de un galaadita llamado Barzilai, el cual había hecho misericordia con él, que también lo considere. Y luego habla también de Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual había hecho una maldición fuerte el día en que David iba pasando por la tierra de Mahanaim, pero luego dice, mas el mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré que por Jehová yo no lo mataría a espada. Pero ¿qué le dice el rey finalmente a Salomón? Le dice, pero ahora no lo absolverás, es hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y finalmente, ahí en el capítulo 2, efectivamente muere David y fue sepultado allí y luego menciona que reinó en Hebrón 7 años y 33 años en Jerusalén y se sentó Salomón en su trono. Estamos allí en el capítulo 2, pero en el versículo 3, Salomón afirma su reino. Y fíjese que mientras él estaba en esa condición, dice que allí aparece un hombre a pedirle a Abisag, la tsunamita. ¿Y quién llega a pedirle a Abisag? Adonías, el mismo que había querido levantarse para usurparle el trono a David y a quien Salomón le había perdonado la vida. Y este hombre, no valorando absolutamente nada lo que Salomón había hecho, ahora más encima quiere para sí en forma personal a aquella mujer de Sunem que cuidó a David hasta que murió. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace Salomón? Bueno, en primer lugar, allí el ¿qué es lo que hace Salomón finalmente? Bueno, este hombre incorregible simplemente ordena a Benaías que lo asesine a Adonías y de igual manera también Benaías asesina a Joab y mueve y saca del sacerdocio al que había antes, al que se había allí adherido a Adonías y coloca a Sadoc
como sacerdote y en vez de Joab como jefe de las fuerzas militares, coloca allí a Benaías como jefe del ejército. Y de esa manera empieza a gobernar Salomón sobre todo el reino de Israel. Muchas veces debemos tomar decisiones difíciles y debemos tener el valor de hacerlas. Lo importante es que usted y yo hagamos lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Entrando ahora al capítulo 3, vemos allí dice específicamente que en primer lugar Salomón se casa con la hija de Faraón. En una posición estratégica, el rey toma este matrimonio con el fin de extender políticamente sus fronteras que llegaban desde el río Éufrates hasta el río Egipto. Es desde la tierra de Dan hasta la tierra de Beerseba por el sur. Pero una manera de hacer alianza y de aumentar sus fronteras económicas, entonces entra en una relación con Egipto a través de la hija de Faraón. A continuación, en este mismo capítulo 3, a partir del versículo 3, encontramos aquí una gran enseñanza de vida para Salomón. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. De sabiduría para saber administrar. Y una vez que recibe la confirmación de ello de parte de Dios, dice el versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Y luego, a partir del versículo 16, se nos muestra la prosperidad de Salomón. Y por cierto también la sabiduría. Y ahí es cuando encontramos lo que nos muestra esta imagen allí a dos mujeres rameras peleando por una criatura. Y entonces encontramos ahí la gran decisión del rey, cómo él dilucidó de quién verdaderamente era el bebé de aquella mujer de la cual salió un grito del alma. Y la otra dijo, ah, bueno, ya regálenselo a ella. Pero sin embargo, es esa acción y muchas otras que están nombradas aquí en este capítulo y que luego también, por cierto, son corroboradas en el capítulo 4, fue lo que originó la fama de Salomón. Tal como lo menciona el versículo 9, da a tu siervo, dice, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Es decir, él debía de entender con aproximadamente en aquel tiempo unos 6 millones de personas. Y encontramos aquí entonces la resolución sobre este pleito entre estas dos mujeres. Finalmente, en el capítulo 4 se nos presenta en primer lugar el grupo administrativo, digamos así, los que eran los ayudantes que habían y todos los servidores que habían tanto para el sacerdocio como asimismo también para la casa del rey. Y en el versículo 21 del capítulo 4 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Y los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Capítulo 5 al 8 vemos las edificaciones de Salomón. El templo que no le fue permitido construir a David, lo edificó Salomón, con los planos que Dios le dio a David. Y demoró 7 años. Fíjese que aquí en el capítulo 5 tenemos pero una descripción muy sencilla de la industriosa mano que trabajó para levantar este templo. Fíjese que sumando, nosotros encontramos solamente entre hombres que estaban dedicados a ir a buscar madera y, por cierto, a sacar piedra desde las canteras, encontramos a 183.300
hombres. Se estima que la cantidad de personas que trabajó para construir el templo que levantó Salomón en su tiempo, comparable solamente con la cantidad de personas que trabajaron en la construcción del canal de Panamá. Pero lo más hermoso fue que llegó a un trato con un rey pagano, con el rey de Tiro, porque también tenía para él una conveniencia comercial. Es decir, este hombre era el que le podía proporcionar toda la madera de cedro desde el Líbano. Y por supuesto, no solo madera de cedro, sino también ciprés. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Entró a un acuerdo y le dijo, dime cuánto vale el trabajo de tu gente y yo la pago. A ese nivel de trato llegó Salomón con este hombre. Y así es como finalmente traía este hombre, el rey de Irán de Tiro, traía a través del mar, traían los elementos y llegaban hasta la zona del Mediterráneo y ahí descargaban esos materiales y los llevaban a Jerusalén para construir el templo. Pero es un trabajo magnífico. Tenían 3 turnos, un mes trabajando, 2 meses de descanso. Algo que nosotros hoy en estos tiempos vemos, estoy a 7 por 14, estoy trabajando 5 por 3, estoy trabajando 10 por 20. Salomón ya lo había hecho, no es ninguna novedad. Ese, el tipo de trato que se hace hoy en día no es ninguna novedad. Si Salomón ya lo había hecho. Luego vemos allí en el capítulo 6 la construcción del templo. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y ahí se van nombrando todo lo que se hizo en un detalle, paso a paso, lo que tuvo la construcción, sus dimensiones, todo ello está mencionado ahí en el capítulo 6. Y, por cierto, las maderas que se usaban, cedro, ciprés, y los metales también que se usaron para adornar, como el oro principalmente y también algunos otros metales. Y termina el versículo 38 del capítulo 6 diciendo, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con toda su dependencia y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años y 6 meses. Luego, el capítulo 7 menciona otros edificios de Salomón y ahí también habla de lo que él hizo, por ejemplo, la construcción, por cierto, de su casa personal. Y luego, a partir del versículo 13, que emplea a un ciudadano llamado Hiram de Tiro, que no era el rey, sino que dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram Abi. Ese era el nombre real de este personaje, Hiram Abi, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y de ahí en adelante, hasta que termina el capítulo 7, aparece el nombre de este Hiram Abi. Luego se especifica a partir del versículo 23 del capítulo 7 la confección de todos los elementos del mobiliario del templo y de los adornos. Y finalmente, en el capítulo 8, nosotros encontramos cuando Salomón traslada el arca al templo. Finalmente, cuando el templo fue terminado, amoblado y decorado, el arca del testimonio fue traída y el templo fue dedicado a Dios. Eso lo encontramos allí en el capítulo 8, cerrando esta sección. Ciertamente que ese fue un día y una ceremonia apoteósica, esplendorosa, hermosísima, extraordinaria e inolvidable para el pueblo de Israel. Y luego viene la dedicación del templo, que lo encontramos también corroborado allí en Segundo de Crónicas, capítulo 6, del versículo 1 al capítulo 7, verso 10. Y señala el versículo 12 del capítulo 8, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría
en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo al rey, su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel que estaba en pie. Y ahí inicia estas palabras el rey y luego allí a partir del versículo 23 hay la siguiente expresión. Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y sigue hablando Salomón reconociendo todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Hay algo especial que lo muestra allí en el versículo 30 del capítulo 8. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Así continúa la oración que hace el rey. Y termina allí en el versículo 53 del capítulo 8. Dice el versículo 63 del capítulo 8, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios. Ya en aquella maravillosa dedicación, pues finalmente termina la gloria de Dios llenando todo el templo y la adoración que el pueblo estaba haciendo en esa dedicación. A partir del capítulo 9 al 11 encontramos la fama y caída de Salomón. En primer lugar, en el capítulo 9 hace presente el pacto de Dios con Salomón, lo que también lo encontramos allí en segundo de Crónicas del capítulo 7 del 11 al 22. Dice el versículo 1 del capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón en sueño, en el capítulo 3 de este mismo libro, en el versículo 5. Por eso que menciona la segunda vez. Y le dice Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Nosotros encontramos aquí la gran bendición de parte de Dios para con el rey, que si había obediencia iba a haber bendición y si no había obediencia, pues iban a tener que ir tras otros reyes que los guiaran. Luego vemos a partir del versículo 10 otras actividades de Salomón. Dice el versículo 10, aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram, 20 ciudades en tierra de Galilea. Es decir, era tanto lo que estaba endeudado que tuvo que pagarle con ciudades a este hombre. Pero a este hombre no le gustaron mucho porque él quería otras tierras y Salomón le dio lo que él había dispuesto que fuera para él. Concluyendo aquí el capítulo 9, Salomón, finalmente a todos los pueblos que no habían sido exterminados en el tiempo de la conquista, Salomón los hizo tributarios. Y por cierto que también ordenó y puso jefes a los descendientes del pueblo de Israel, por jefes de grupo y por subjefes, de modo que tenía un gran ejército en el cual el control estaba sobre cada uno de los descendientes de Israel. Luego entramos al capítulo 10, donde vemos la fama de Salomón y la reina de Saba que lo visita. Ahora, cuando nosotros queremos saber dónde queda esta área, hay algunos que la establecen en lo que hoy es Yemen del Sur, a Saba, y otros la colocan justo frente al brazo
ahí del Mar Rojo que va hacia Egipto, en la zona del frente, en Etiopía. Donde quiera que haya estado antiguamente Saba, la mujer venía desde un lugar muy lejos. Y por cierto, ¿cómo había llegado allá la fama de Salomón? Bueno, de distintas maneras, no solo por lo genial en el comercio, en su trabajo, en las relaciones con las otras comunidades, sino también por todo lo que se oía hablar con él, porque se decía que en su corte no había, podríamos decir así, no había ningún villano, sino que todas las personas eran muy bien tratadas, muy bien vestidas, y lo que usaban en la casa real eran utensilios de primera calidad y de primer nivel. Por eso que a partir del versículo 14 del capítulo 10 dice, riqueza y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Usted puede buscar en una equivalencia cuánto es un talento de oro y multiplicarlo al valor de la moneda y va a sacar, pero una cantidad estratosférica de dinero. Aparte de eso, también Salomón fue un hombre muy dedicado al comercio de caballos y de carros. Así lo menciona la parte final del capítulo 10, entre el versículo 26 al versículo 29. Es decir, en la época de Salomón, los caballos fueron muy, muy conocidos dentro del pueblo de Israel. Finalmente entramos ya al capítulo 11 de esta sección en la cual vemos la apostasía y las dificultades de Salomón. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán ninguno de vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y ese fue el gran problema final. Y el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Por cierto, que llega a decir, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y luego señala, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué está diciendo el Dios eterno ahí? En ese momento a Salomón que el reino sería dividido, dividido, y una tribu sería dada a su hijo, refiriéndose a Judá. Y efectivamente, cuando se divide el reino, Roboam queda en la sección del reino del sur y Jeroboam toma las 10 tribus del reino del norte. De modo que lo que Dios dice, lo cumple en el tiempo que él tiene establecido. La ruina de Salomón fue su amor por las mujeres, ya lo habíamos mencionado. Veamos algunas de las situaciones que llevaron allí. Dice, en primer lugar, mujeres extranjeras de Moab, de Amón y de Edom, lo que había sido prohibido en los escritos de la Torá o del Pentateuco. También estaban allí los dioses cananeos como Astoret, Istar, Astarte, Afrodita, que eran dioses que habían sido incorporados ahí a la religiosidad hebrea, pero eran dioses egipcios, asirios, babilónicos, dioses que hacían culto a la fertilidad, a la sensualidad, la diosa de los sidonios, Milcom, por ejemplo, el dios de los amonitas, vemos el dios moabita al cual se le hacían sacrificios humanos, específicamente con niños. Por ese motivo es que Dios se enoja contra Salomón, pues tu corazón se había apartado de él. Y finalmente, ¿cómo concluye? Que Salomón muere en medio de revueltas internas.
Y concluye el versículo 41, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días de Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y luego entramos allí a la sección más difícil del libro Primero de Reyes. Esta sección difícil del libro Primero de Reyes, no lo digo porque sea difícil de entender, sino que dolorosa. Una hegemonía monárquica que venía marchando ciertamente con algunas dificultades. Desde Saúl había pasado por David. David había logrado la unidad del reino, había logrado entregar un reino unido a Salomón, y Salomón recibe este reino y lo lleva a la fama, al conocimiento del mundo. En el tiempo de Salomón no hubo otro reino más poderoso en el área del Mediterráneo, en la tierra de Canaán, desde el río Éufrates hasta Egipto, más que el reino de Israel. Hacia el oriente del Jordán y hacia el occidente, Israel era amo y agradecemos señor. La atención de cada uno de ustedes, pero debido a la extensión de la exposición, vamos a hacer aquí un descanso, vamos a concluir esta primera parte de la exposición y luego vamos a continuar con la segunda parte. No se retiren, porque luego continuamos con ustedes. Dios les bendiga.